cada día, es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana, con un mensaje para consolar y alertar su vida. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 10, 34, 37. Nos ponemos de pie. Aleluya, qué bueno es el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 34 a 37. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Señor, gracias por estas palabras. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques de manera especial, Padre. Obra poderosamente, oh Dios, y ministra a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de este mensaje es una pregunta. ¿Quién ha dicho que el Evangelio de Cristo no trae división y espada? Parece un contraste este tema, porque la Biblia habla del Evangelio de la paz. Y aquí el Señor Jesucristo dice que no vino a traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Alguien que viene a traer paz, ahora está hablando que vino a traer espada. Hablando en el sentido de la predicación, del contenido del Evangelio, tendríamos que aclarar que el Evangelio verdaderamente produce una paz interna en el hombre, en la mujer que verdaderamente abraza a Dios a través de la palabra. Pueden venir situaciones difíciles, pero cuando el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, cuando el Espíritu Santo te ha transformado, cuando el Espíritu Santo te ha cambiado, te ha regenerado, eso produce una paz interna que el mundo no la puede dar. El hombre carnal no la puede comprender porque viene directamente de Dios. Cuando eso está en ti, se puede levantar ejército contra ti. Se pueden levantar gigantes contra ti. Te pueden amenazar aún de muerte. Y sentir esa paz que viene de arriba. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa paz es la que produce Dios en el corazón del hombre. Quiere decir que a usted la pueden amenazar de muerte. Y aunque lo amenacen de muerte, usted se siente en paz. Le pueden estar quitando la vida. Y aún quitándole la vida, se atreve a decir: Señor, perdona lo que no saben, lo que hacen. Estaban siendo apedreados, burlado, menospreciado por los religiosos. En medio de la muerte, siendo asesinado, este hombre estaba en paz. Esa es la paz que Dios da. La paz que el mundo no puede dar. Que es cultivada por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por la palabra de Dios que da fruto en nosotros. Esa es la paz. Ese es el evangelio de la paz. Ahora, trae
promover y hablar de esta paz, también provoca ciertas divisiones, no de Dios hacia el hombre, sino de la familia aún del hombre y del hermano contra su hermano. Porque lo único que separa al hombre de Dios, lo único que quita la paz de la vida de un hombre hacia Dios, se llama el pecado, hermanos. Se llama el pecado. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y muchas personas están separadas de Dios. Hay personas que no comprenden que están separados de Dios. Dios quiere que ellos estén con Él. Pero muchos de nosotros rechazamos la palabra del Santo Evangelio. Vemos aquí el Señor hablando. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué hablo estas palabras? Posiblemente este mensaje no sea muy llamativo. No tenga mucha mercadotecnia para nada. Porque yo predicar una palabra a usted en este día, diciéndole a usted que su esposa se puede hacer enemiga de usted y que su hijo se puede levantar en contra de usted, y le ofrezco este evangelio que puede producir división aún en su hogar. Óigame, hay que estar bajo una convicción tremenda para usted aceptar eso. Bendito sea Dios. Hay que estar llamado por Dios. Hay personas que no saben que el evangelio tiene este contenido, que puede dividir, que puede quitar aún la paz que tiene una familia, pero no la paz que Cristo da. Bendito sea Dios. ¿Quién ha dicho que el evangelio de Cristo no trae división y espada? ¿Quién ha dicho que no? Se ha vendido hoy en día un evangelio de tranquilidad, un evangelio de armonía, un evangelio donde todo es felicidad, un evangelio de Alicia en el país de la maravilla, de Tatún en la isla de la fantasía. Y como esto llama la atención, un evangelio de prosperidad, de riqueza, un evangelio de mucho desarrollo humano, centrado totalmente en el éxito humano, en lo que pueda alcanzar y elevar el prestigio del hombre. Esta clase de evangelio verdaderamente llama la atención. Bendito sea Dios. Para cuando le habla a una persona que el evangelio pueda dividir y que la espada se pueda volcar en contra de ti, no todo el mundo quiere ese evangelio. Que aún tu esposa se pueda levantar contra ti, yo no quiero eso. Yo soy feliz con mi esposa. Pues quiero decirte, hermano, que Dios hace un reto. Dios hace un desafío a usted, al mundo. Dios le hace un reto a través de su palabra. Y el Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando pone el evangelio de Cristo, y pone la familia por encima del evangelio, dice Dios: usted no es digno de Él. Puede estar en la iglesia, puede tener 30, 40, 50 años. Si hay alguien en tu vida por encima de Dios, tu esposa, tu madre, tus hijos están por encima de Dios y lo ama más que a Dios, en un momento determinado no eres digno de Él, dice la Biblia. El evangelio es para personas decididas, para personas que tienen determinación, para personas que están dispuestas a que Dios haga con ellos, para personas que están dispuestas aún a sacrificar su propia vida. Son personas que han tomado una cruz y están dispuestos a cargar esa cruz hasta el final de su vida. Ese es el evangelio.
Pero se quiere vender que el evangelio no divide a nadie. Se quiere vender que el evangelio todo es paz. Y que cuando usted provoca ciertas disensiones, es que es una persona conflictiva. Pero hay que ver primeramente cuál es el origen de la disensión o división. Hay que ver qué es lo que trae la espada a tu vida. Porque posiblemente sea la propia palabra de Dios. Esteban fue asesinado. Ahora la gran pregunta: ¿era Esteban un hombre conflictivo? ¿Era Esteban un hombre de problema? Esteban era un santo. Era un hombre consagrado totalmente a Dios. Un hombre lleno, dice la Biblia, del Espíritu Santo. La palabra de Dios estaba sobre él. La unción del Espíritu Santo posaba en su vida. Y esto era un contraste comparado con los religiosos de aquella época, que estaban muertos, que estaban secos, que estaban vacíos, que no tenían vida, no tenían poder, no tenían unción de Dios en su vida. Y cuando aparecen personas del vulgo y sin letra, personas que posiblemente no tienen la ciencia que tiene un intelectual, personas que posiblemente, hermanos, son menospreciados en la sociedad, pero que llenos del Espíritu Santo van allí y hablan a las masas, y las masas son conmovidas por el fuego, por el poder que hay en su vida, bendito sea Dios, son conmovidas, y los religiosos se sorprenden y dicen: pero ¿cómo es posible que un hombre que no tiene gran conocimiento, un hombre que no tiene gran intelecto, un hombre que no es reconocido, que posiblemente no tiene diploma en las paredes, no tiene reconocimientos allí, bendito sea Dios, cómo puede hablar de esa manera? Y como este hombre era de esos, le dolió en su corazón a ellos. Ve una persona sencilla, pero que sus palabras motivaban las masas a buscar a Dios. Y vino el celo ministerial. El diablo utilizó a aquellas personas. Y este Esteban, sin ser una persona conflictiva, fue asesinado vilmente por un grupo de religiosos. En otra palabra, un grupo de criminales. Personas que amaban más a Dios. Personas que en los momentos difíciles no pensaron en los hijos que van a dejar. En mi esposa, ¿quién se va a quedar con ella? Hay que hacer la obra de Dios. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, la iglesia de Cristo debe ser decidida a servir a Dios. Dispuesta a entregarlo todo por causa del Señor. Aún nuestras vidas tienen que ser entregadas y puestas en las manos de Dios para que sea Dios el que decida por nosotros. Si usted no tiene ese sentir en su vida, si usted todavía no siente en su vida entregarlo todo por causa del Señor, quiero decirle que todavía hace falta que parte de su vida sea entregada al Maestro, porque totalmente no ha sido transformado. Dios, Jesús, el Evangelio Santo de la paz, las buenas nuevas de salvación traen problemas muchas veces a nuestras vidas. Pero quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que aunque vengan problemas, dificultades a tu vida, yo quiero decirte en este día que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Dios es maravilloso. Esteban, aún siendo apedreado y la muerte avecinando su vida, este hombre se atrevió a decir: yo veo la ventana de los cielos, que se abren los cielos, y veo a la diestra al Hijo del Hombre sentado allí a la diestra del Padre. Qué privilegio, hermano. Esto causaba paz, por el hombre físicamente estaba siendo asesinado. Esa es la paz que Cristo da. No es que no tenga problema. No es que no te vayan a cortar el cuello. No es que no te vayan a quitar la vida. Hermano, en el Evangelio vamos a tener dificultades tremendas. Lo que Dios te dice es que en medio de esa dificultad, Él va a estar ahí contigo. En medio de la problemática, Él va a estar ahí contigo. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ahí va a estar Él contigo. Y este Evangelio, un Evangelio que no confronta,
Un evangelio que parece una flor para todo el mundo. Lo estamos presentando como un bizcocho, como un pudín de pan. Cualquiera lo coge y se lo come. Lo que hay que ver es si es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo tiene mucho compromiso. El evangelio de Cristo hay que entregarse por completo. El evangelio de Cristo dice que hay que negarnos a nosotros mismos para recibirlo a Él. No es cualquier cosa el evangelio. El evangelio diluido es el que llama la atención. Hermanos, siempre ha habido divisiones. El evangelio de Cristo causa divisiones aún en la familia. Porque si ustedes pertenecen a la religión católica y Dios abre sus ojos y le da a entender a usted que está por camino equivocado, pero Dios tiene el propósito de salvar su vida y toca el corazón de la esposa o del esposo, y esta persona reconoce y dice: verdaderamente, Dios, que tú me amas y tú quieres que yo te sirva en espíritu y en verdad, y he comprendido a través de tu palabra que de la manera que lo estaba haciendo estaba equivocado o equivocada, y vienes y aceptas a Cristo. Cuando llegas allí y está el esposo o la esposa que pertenece, que son líderes de grupo de la iglesia católica o de los testigos de Jehová o de los mormones, de cualquier religión de esta, consideradas sectas falsas, quiero decirle a ustedes, hermanos, que se van a levantar contra usted. Se van a levantar. Y cuando llegues allí, que tu mami y tu papi son de los líderes religiosos de cualquier denominación, y llega y dice: yo he aceptado a Cristo, hay muchos que han pedido aún su herencia porque lo han sacado de la casa. ¿Quién se levantó? Tu familia. Pero usted está decidido a servir a Dios. A Cristo yo no lo dejo, yo me lo llevo. Esta es la herencia que Dios me ha dado. La terrenal, esa va a pasar, pero la celestial permanecerá para siempre. Bendito sea Dios. Hermanos, muchas veces decimos que en el evangelio todos tenemos que estar unidos como un solo hombre, como un solo ejército, como una sola iglesia. Eso es verdad. Siempre y cuando en la iglesia todos pensemos igual, siempre y cuando todos tengamos un mismo lineamiento, siempre y cuando todos tengamos una misma doctrina, una línea de pensamiento similar, nosotros debemos estar unidos como un solo hombre. Todo aquel que se ha propuesto llegar al cielo, servir a Cristo en espíritu y en verdad, ese es mi hermano. Pero todo aquel que quiera servir al mundo y también servirle a Cristo, tú lo coges uno de los dos. Porque de una abertura no puede salir agua dulce o agua salada. No puede estar en el mundo y estando dentro de la iglesia. Ese no es hermano mío. En el evangelio la división existe. Es bíblica. Dios, el mismo Pablo también habla de ella a los corintios. En 1 Corintios 11, 18 al 19, dice: pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Tienen que haber disensiones, y ahí se va a hacer manifiesto lo que son aprobados. Estamos en el paquete todo, pero no todos somos aprobados. Hay muchas iglesias, hay muchas congregaciones, pero debemos ser aprobados. ¿Y dónde está la aprobación? Aquella que camina por la palabra, en plena obediencia a Dios. Aquella que no acoteje el evangelio a su manera, sino a la manera de Dios. Pablo dice que es necesario que hayan disensiones. Es necesario. Las palabras de Pablo parecen un poquito como contradictorias, que hayan división entre nosotros. Pero la gran verdad que Pablo deja aquí dicha sobre estas divisiones es para ver quiénes son los hermanos verdaderos dentro de la iglesia. ¿Quiénes son los que están sirviendo a Dios en espíritu y en verdad?
Efesios 5, 25 al 27. Y comienzo la segunda parte que dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. El Señor dice aquí en su escritura, viene a buscar una iglesia con ciertas cualidades, con ciertas características. ¿Las tiene usted? Autoanalícese. Conforme a lo que hemos leído. Una iglesia santa. Santa. Todos ustedes saben lo que significa santo. Aquel que se ha apartado para Dios. Que ha salido del mundo para consagrarse a Dios. Que ha purificado su vida. Hay muchas iglesias que lamentablemente no han purificado su vida. No la han purificado. Dice una de las segundas cualidades, purificada en el lavamiento del agua. En el lavamiento del agua, ¿por dónde? Por la palabra. Por la palabra. En el lavamiento del agua, por la palabra. Hay de aquellos que ignoran la palabra de Dios. Que no se preocupan por escudriñar lo que Dios quiere dejarnos dicho. Es una iglesia por la palabra. ¿Cuál es la iglesia? Es la iglesia, hermano, que sigue, practica, enseña la sana doctrina. La sana doctrina. Todos tenemos la Biblia. Ahora, todos enseñamos, practicamos o vivimos la sana doctrina. Amamos la sana doctrina. Hoy en día, aquellas iglesias que aman la sana doctrina, esos son unos religiosos. Sana doctrina, esos son unos legalistas. Sana doctrina, esos se creen más santos que los demás. Así se le dice hoy en día. Dios debe estar llorando por la forma de pensar de muchos pueblos llamados pueblo de Dios. Mucha ignorancia bíblica. Sin mancha, ni arruga, ni cosa por el estilo. Sin mancha, ni arruga, ni cosa por el estilo. Y cuando usted ve un pastor bailando aquí reggaetón en los púlpitos, moviendo la cadera en el púlpito, moviendo las pompis en el púlpito, no consideramos estos que son manchas. ¿Me ha llamado Dios a bailar aquí? ¿A hacer una coreografía en el altar? ¿O me ha llamado Dios a predicar la palabra, a vivir la palabra? No, pastor, es que esto es normal. Cuando permitimos que los jóvenes profanen el altar con actividades que no son de Dios, con práctica del mundo dentro de la iglesia, para mantener a la juventud contenta, aunque el diablo se lo lleve, son manchas. Son manchas, hermanos. El evangelio es algo serio. Es algo de responsabilidad, de mucha responsabilidad. Hermano, Cristo viene a buscar una iglesia. Pero es una iglesia que se ha consagrado y se ha guardado para agradar al novio. Es a una virgen que viene a buscar. Una virgen. La característica de una virgen es que no se ha enredado con hombre alguno. ¿Entiende usted eso? Es una joven que se guarda. Que nadie puede señalarla. Que no anda por los callejones viéndose con jovencitos, diferentes jovencitos, pero está en la iglesia. Así hay muchas jovencitas dentro de la iglesia. Y muchas veces hasta cantan en la iglesia. Y noviecito aquí y noviecito allá. Pero son adoradoras de Dios. No sé de qué Dios, Del Dios santo no pueden ser adoradoras. Pero como hay Dios con D minúscula y mayúscula, la pronunciación suena igual. Pero la escritura es diferente. Y hay muchos que están adorando a Dios, pero con D minúscula, que es al diablo. Pablo
Pablo está siendo dirigido por Dios y sabía que era necesario que en la iglesia de Corinto se manifestara lo que era obvio. Esta clase de visión para esclarecer la situación de la iglesia. En las distinciones muchas veces usted sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién está en la carne. La palabra disensión viene de una palabra griega, aireseis. Se podría traducir de esta manera: bandos, partidos dentro de la iglesia. Hay bandos muchas veces que son conformados por personas que han nacido de nuevo, que representan al verdadero pueblo de Dios, y otros que son solo cristianos de nombre, no de testimonio. Vemos dos bandos. En una asamblea hay posibilidad de que personas no estén predicando o pensando de igual manera. Podemos tener diferentes líneas de pensamiento. Una iglesia que verdaderamente Cristo es la cabeza debe pensar igual, porque eso es unanimidad. Una misma mente, un mismo sentir, un mismo espíritu. Pero si hay personas que piensan diferente entre nosotros, por ejemplo, mi hermano, tengo 10 años con mi hermano tratándome, pero Cristo me dice que ame a mi hermano, porque ese es mi hermano. Tengo que amarlo. Ahora bien, ¿hasta qué grado puedo yo amar a un hermano? Tito 6:5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hay de esto dentro de la iglesia. Dice la Biblia: apártate de los tales. En un momento dado, el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios para que se apartase de personas como estas, que no tenían la misma línea de pensamiento de la iglesia primitiva. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Cómo? Hermano, la doctrina es algo bien delicado. Hay de aquellos que causan tropiezos y divisiones. Hay de aquellos que quieren doblar el evangelio de Cristo. Hay de aquellos que quieren conceptualizar humanamente hablando, naturalmente hablando, el evangelio de salvación. Hay de aquellos con interpretaciones propias de ellos para cotejar el evangelio, descontextualizarlo a su manera para aprovechar de este santo evangelio y sacar beneficio de ello. Hay de ellos, hermanos. Dice la palabra del Señor que esas personas nos apartemos de ellos. Pero Dios promueve la unidad. ¿Cómo es posible que nos apartemos de ellos? Eso es lo que nos enseña el evangelio, hermano. Eso es lo que nos enseña el evangelio. La iglesia tiene que tener discernimiento. Cuando un hermano no es puro, cuando un hermano no da testimonio, quiero decirle, hermano, que hay que tenerlo como gentil y publicano dentro de la iglesia. Esos que no se consagran y no quieren buscar a Dios, esos no son hermanos. Forma parte de la congregación, pero no parte del cuerpo de Cristo. Poco difícil, duro que suena. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero si nos damos cuenta en Apocalipsis 2:2, que la Biblia dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A la iglesia de los Efesios fueron personas en el nombre de Dios, personas con un apostolado, personas que eran instrumentos de Dios. ¿Sabe qué hizo la iglesia? Lo probó. Y cuando lo pesaron en la balanza, dijeron: estos son falsos, para un lado. Nosotros no hacemos eso, hermano. Y cuando lo hacemos, son unos religiosos. Se creen lo más santo que los santos. Se perdieron el festival por la vida. ¡Qué gran actividad se perdieron! No fueron. ¿Qué festival por la vida? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el discernimiento espiritual, hermano? Para usted darse cuenta si esto es de Dios o no es de Dios. Todo
todo lo que huele a mundo, la iglesia no puede estar mezclada con esto. Todo lo que huele a mundo, por más atrayente que sea, por más bonito que parezca, cuando hay cosas como esto, hay muerte en la olla. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Muchas veces no estamos bien y nos jactamos. Aquí todo va bien, no hay ningún problema. Y el diablo haciendo y deshaciendo dentro de la iglesia. Hermanos, sin fundamento, sin discernimiento, sin comprensión de lo espiritual. Porque muchas veces no hay más ciego que aquel que no quiera ver. Nos convertimos voluntariamente en ciego. Cuando te quieren quitar la venda, ay, eso es un religioso. Persona, se creen lo más santo. Hermanos, llegó el tiempo peligroso donde el diablo se viste de ángel de luz para engañar, donde muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles se van a vestir, hermano, se van a vestir de ovejita y se van a introducir dentro del pueblo para engañar al pueblo. Hermano, la iglesia no puede tolerar situaciones como estas. Personas no cristianas decían, no, pero eso no es de cristiano. Y muchos cristianos decían, la gloria de Dios. ¿A quién le creo? Dios es maravilloso. Hay que aprender a discernir, hermano. Ustedes recuerdan el tema, la serie que prediqué de hombres que ministran a Dios y no lo conocen. Cuando hablaba de los hijos de Elí. Debemos de tener cuidado de no caer en un error como ese, hermano. Muchas veces queremos camuflar y disfrazar de santo lo que en realidad no lo es. Y hay que tener cuidado. Y estamos haciendo lo correcto. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que orar a Dios. Dios no pasó por alto lo que hicieron los hijos de Elí. No lo pasó por alto. 1 Samuel 3:13, el mismo Señor dijo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El pecado no se pasa por alto, hermano. La iglesia, todo lo que huele a pecado, tiene que cortarlo, extirparlo. El pecado es un cáncer que pudre la iglesia, que daña la doctrina. Arranca los fundamentos de la iglesia. Y nuestros fundamentos, que estaban firmes sobre la roca, cuando el cáncer se mete, son sustituidos por arena. Cuando viene el viento recio, los que están en la roca van a permanecer. Los que están en la arena se fueron, desaparecieron. Porque si le digo que el evangelio es riqueza, gozo, felicidad, alegría, varón, ven que tus dedos serán canceladas. Y usted se manda para ese evangelio y todo es felicidad y se le vira la esposa y se levanta el jefe en el trabajo y ahora hay un vecino que lo quiere matar porque usted es cristiano y le enseñaron este evangelio de prosperidad. ¿Qué hace? Vamos a dejar esto. Llegaron los vientos recios. Como no había fundamento, como ese fue el evangelio que le presentaron y no está saliendo de esa manera, ahí terminó. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Gloria a Jesús. Pero cuando se te dice lo que la Biblia dice, el Señor mismo hablando, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Ya tú sabes que te pueden quitar la vida. Ya tú sabes que muchas veces esa paz que el mundo da, no la vas a tener. Cuando lleguen los vientos recios y el Señor hablando te dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando se levante el hijo, cuando se levante la esposa, papá, mamá, en contra de ti, tú vas a decir, eso a mí me lo dijeron. Yo sé que el evangelio es así.
Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Satanás no te va a sorprender. No te va a sorprender. Porque hay una luz que guía el camino y se llama palabra de Dios. Aleluya. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Hermano, aunque estas palabras parezcan duras, son palabras de vida. Aunque muchas veces nos duelan, hermanos, son las palabras que nos van a purificar. Son las palabras que van a quitar las manchas. Las palabras que te van a limpiar. Porque es que Dios quiere una iglesia limpia. Sin mancha de este mundo. Alabado sea el que vive. Hay momentos difíciles. Jesús fue menospreciado por los religiosos. Menospreciado totalmente. Juan 6, versículos 60 y 67. Y voy a finalizar con esto. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, no solo dijeron a Jesús, ¿esto os ofende, iglesia? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también a vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Jesús le dijo: pero Dios mío, Señor, Padre, solamente, si el Señor me hubiera dado la oportunidad, para hablar un poco de mercadotecnia a Jesucristo, de cómo se mantiene la gente para no dejarlo ir. ¿Qué pastor tan malo era Jesús? Tanta gente, discípulos que lo seguían y lo mandó a echar. Le habló una palabra tan dura que muchos de ellos dejaron a Jesús solo. Se fueron. ¿Por qué no aplicó la táctica? Pero hermanito, es que el Señor te quiere, ven. Ven. El problema es, hermano, que la palabra, el pan de vida, la palabra eterna es dura. Es dura. Nos duele. Pero es la palabra que te va a llevar a la presencia de Dios. Aleluya. Es duro que el Señor le diga entonces a los 12 que quedaban ahí: ¿queréis acaso iros también vosotros? Wow, por Señor, tú no tenías misericordia, Padre, no tienes discernimiento. ¿Y qué clase de pastor? ¿A qué instituto, a cuál escuela teológica fue que fuiste? Que no te enseñaron lo que es el evangelismo, a usar el pragmatismo religioso. El fin justifica los medios. ¿Por qué no usaste táctica ahí para mantener a esa gente? Aleluya. Eso era una ayuda económica. ¿Y por qué no la cotejaste, Dios? Para que se quedaran en la iglesia y los diezmos y las ofrendas no bajaran. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Y dijo: pero ¿a quién iremos, Señor? Ahí es que está el punto. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Es tiempo de purificarse. Es tiempo de apartarse para Dios. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí. Dice ahí: no toquéis cosa inmunda.
salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Músicos, cantantes, ministros, debemos purificarnos. Hay que santificarse. Hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que dejar la ñoñería dentro de la iglesia. Dios no quiere gente ñoña. El evangelio no es para ñoño. El evangelio es para valiente. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán, dice la palabra de Dios. Dios no quiere abominación para nada. Dios quiere que saquemos todo lo que significa abominación en su casa. Si Dios aborrece algo porque Él es santo, tu iglesia también debe aborrecerlo. Dios es santo, hermano. Y por eso nos dice 2 Corintios 6, 16 y 17, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas palabras. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre. Danos fortaleza, Señor. Glorifícate con poder y gloria. Glorifícate en los amigos. En el nombre de Jesús. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.